Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este canal institucional de la Fundación Copros que se llama Al Día con Copros. Les habla Liz Maldonado Macías y nos entusiasma mucho acompañarle con estos contenidos, con esta circulación de contenidos culturales al oído y vista de toda nuestra audiencia en el municipio de Usiacurí y el departamento del Atlántico, así como de todas aquellas personas que cruzando las fronteras también nos conectan a través de Internet. Hacemos esta cuarta y última entrega. Hoy nos despedimos de este especial que hemos creado para ustedes, que hemos planeado desde la Fundación Copros, su consejo directivo y todo el equipo técnico que permite desarrollar esta producción audiovisual en el marco de la celebración del Mes del Patrimonio. Y es que desde hace 21 años en nuestro país se unen todos los sectores, el público, el privado, las personas naturales, para reconocer nuestra riqueza patrimonial, para identificar esos valores que fortalecen ese arraigo como colombianos, como atlanticenses y como usiacureños. Y queremos llegar a todos ustedes compartiendo nuestra experiencia en el ejercicio de la conservación del patrimonio, de la cultura y las artes. Y es que la Fundación Copros, desde sus 3 ejes de acción, que son el fortalecimiento institucional, la gestión del patrimonio y las artes, y el desarrollo humano individual y colectivo, está lanzando esta estrategia de divulgación de contenidos y circulación para llegar a todas nuestras poblaciones objetivo y a toda la comunidad usiacurí, para presentar el patrimonio y la cultura en toda su diversidad. Dentro de estos objetivos, hemos planteado hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que con sus historias de vida nutren el patrimonio colombiano, que lo cuidan, que lo conservan, que lo gestionan. En este espacio hemos tenido arquitectos restauradores, docentes, personas que con sensibilidad han dedicado su vida profesional a trabajar por el patrimonio colombiano. Y con ello queremos llegar a nuestros niños y jóvenes para sensibilizarlos y para invitarlos a que esta puede ser una carrera que pueden desarrollar para seguir investigando la cultura y las manifestaciones de identidad de nuestro país. En esta oportunidad queremos traer un tema fundamental y son los mecanismos que permiten a través de la legislación proteger y salvaguardar nuestro patrimonio cultural colombiano. Como lo hemos anunciado en los días anteriores, nuestro invitado es el arquitecto restaurador Luis Gabriel Donado, quien nos va a hablar, quien nos va a acercar hacia este tema de la legislación en Colombia. Su experiencia ha permitido involucrarlo en estos ejercicios que nos ayudan a tener una herramienta en la salvaguarda de estos patrimonios que son especialmente los declarados como BICNAL o bienes de interés cultural de la nación. En ese sentido, pues los invitamos a que disfruten de este contenido y al mismo tiempo le pido a nuestro invitado de hoy, a Luis Gabriel, que les dé la bienvenida y que los salude en esta oportunidad en que hoy nos habla sobre la legislación patrimonial. Luis Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos los usiacureños. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en la mañana de hoy. Gracias, Luis Gabriel. Quiero compartir con la comunidad y con toda nuestra audiencia quién es Luis Gabriel Donado, nuestro invitado en el día de hoy. Luis Gabriel es arquitecto de la Universidad Autónoma del Caribe,
Él es barranquillero. También tiene un magíster en restauración de monumentos arquitectónicos por parte de la Pontificia Universidad Javeriana. Y es un profesional que cuenta con más de 13 años de experiencia en el campo de la identificación, protección, recuperación del patrimonio cultural de la nación y de los bienes de interés cultural del ámbito nacional y territorial. Él ha direccionado al mejoramiento de procesos de trabajo en equipo, logrando optimización con capacidad organizacional. Ha estado presente en interesantes ejercicios de legislación, como el proceso de modificación de la Ley General de Cultura 397 de 1997. Asesora y participa de procesos de revisión de planes especiales de manejo y protección PEMP. Asesora en procedimientos para declaratoria de inmuebles o para declaratorias de conjuntos urbanos en el ámbito nacional. También estuvo presente en la formulación de la Resolución 1359 de 2013 en el aspecto fundamental de las áreas de influencia, en la delimitación de las áreas de influencia. Ha coordinado procesos que incluyen algunos inmuebles, como por ejemplo las fortificaciones en Cartagena de Indias. Estuvo como coordinador del Grupo de Investigación y Documentación de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Y asimismo participó en la modificación del Decreto 763 de 2009 en la intervención de bienes de interés cultural del ámbito nacional. Es por ello que hemos traído hoy a Luis Gabriel a conversar con nosotros. Por esta amplia experiencia en el ejercicio de la legislación que permite salvar y proteger en nuestros bienes de interés cultural declarados especialmente. Es por eso, Luis Gabriel, que queremos entrar en materia y que nos gustaría que a nuestra audiencia y a todos nosotros en el equipo de la Fundación CoPros nos compartieras qué es un bien de interés cultural, cómo se conceptualiza y cómo, asimismo, se comprende, cómo nos aproximamos a él. Bueno, te cuento. La denominación como bien de interés cultural de la nación nace a partir de la ley 1185 del 2008. Anteriormente se denominaban monumentos nacionales. Esta denominación es una declaratoria, se da por un acto administrativo, en este caso por una resolución que expide como tal el máximo ente, que para el caso de Colombia es Ministerio de Cultura. Es necesario anotar que existen diferentes niveles de declaratorias. Está el bien de interés cultural del ámbito nacional, del ámbito distrital y del ámbito municipal o departamental. Pero el nivel de protección para cualquiera de los casos es exactamente el mismo. Esto quiere decir que una declaratoria de un bien que puede estar declarado en un municipio es tan importante como el centro histórico de Cartagena, como el sector antiguo de Bogotá. Y es que hablar de los bienes de interés cultural o hablar de la legislación es hablar de casos particulares. Y creo que esta conversación estará enriquecida de muchos ejemplos en donde podemos ilustrar a nuestra audiencia de lo que estamos tratando en la mañana de hoy. Y queremos aprovechar esta entrevista con Luis Gabriel porque durante muchos años él estuvo muy cerca, estuvo haciendo parte del equipo que desarrolló en el Ministerio de Cultura estos procesos. Él los estuvo viviendo de cerca y su experiencia nos permite comprender aún más de qué se trata esto. Cuando en la Fundación CoPros desarrollamos estos procesos de sensibilización y socialización, que hay que aclarar, están en cabeza siempre de las entidades públicas, es decir, de las alcaldías, de las gobernaciones, pero nosotros como actor social ayudamos en esta sensibilización y socialización. Tenemos siempre un aliado fundamental que es la Dirección Nacional de Patrimonio, dentro del Ministerio de Cultura.
Nos gustaría, Luis Gabriel, que nos ilustraras un poco de qué se trata esta oficina y qué fue lo que desarrollaste durante todos estos años que estuviste allí participando activamente de estos procesos dentro del ministerio. Claro que sí. A ver, la Dirección de Patrimonio hace parte del Ministerio de Cultura que es creado en el 97. Y básicamente lo que busca Dirección de Patrimonio es dar línea frente a procesos de, primero, identificación, de apropiación, que para mí es uno de los fundamentales, luego un proceso de recuperación y conservación de estos bienes de interés cultural o del mismo patrimonio. Recordemos que eh, yo siempre le he mirado el patrimonio cultural de la nación, para mí es la gran bolsa donde está metido todo lo que cada uno de los colombianos considera que es importante. Me explico, el carro que era del abuelo, ese reloj que era de la abuelita, el juego de cubiertos de la mamá, absolutamente todo esto. Y dentro de esta gran bolsa hay unos bienes muebles o bienes inmuebles que tienen una significación o una relevancia, en este caso a nivel nacional, y por ello llegan a alcanzar la declaratoria como bien de interés cultural. El Ministerio de Cultura, la Dirección de Patrimonio, está conformada por múltiples profesionales, no solamente de arquitectos, hay antropólogos, hay restauradores en bienes muebles, hay urbanistas, eh, hay sociólogos, hay administradores. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, o el Ministerio de Cultura en su momento se dio cuenta que no podíamos hacer o no se podían hacer leyes desde un escritorio acá en Bogotá. Y es muy cierto. Nadie conoce o no todos conocen el territorio colombiano. Entonces, en la medida que asistimos a cada una de estos grupos, de estas reuniones, en las diferentes reuniones que se hacían de revisión, eh, hay personas de la costa, del interior, cada uno dando su mirada, dando su aproximación al patrimonio, el cómo se entiende, el cómo queremos conservar, que no es igual en todo el territorio nacional. Y de ahí sale entonces la Dirección de Patrimonio, se divide en grupos como es investigación y documentación, como lo es el grupo de protección encargado de centros históricos, el grupo de intervención de bienes muebles y de patrimonio cultural inmaterial. La Dirección de Patrimonio trabaja desde Bogotá, pero sus principales aliados considero yo que son los entes territoriales. Son las diferentes gobernaciones, las diferentes alcaldías, pero sobre todo la ciudadanía. Eh, la Dirección de Patrimonio creo que está conformada más o menos, yo le calcularía unas 80 personas, si no menos, para todo el territorio nacional. Declarados en el ámbito nacional hay más de 1.102 bienes declarados, de los cuales hay 44, 45 centros históricos. Eso deriva en más o menos ciento y pico de mil de bienes inmuebles que en muchos casos se convierten en contenedores de bienes muebles. Entonces simplemente la institución nacional no va a dar abasto, y es allí donde la comunidad cumple un papel fundamental en llamar, en decir, en estar informándonos, empoderar a la comunidad, en decirles, venga, usted puede estar pendiente a su patrimonio, indistinto a que sea declarado o no declarado, entendiendo que el patrimonio es de todos y que todos hacemos parte de ese Sistema Nacional de Patrimonio. Muchas veces se piensa que es la institucionalidad, y peor aún, muchas veces se piensa que es allá el gobierno nacional, allá los señores de Bogotá, esos cachacos que tienen que estar mirando y tienen que dar toda la pauta, y no es así. Trabajamos, o nos gusta trabajar muy de la mano con la comunidad.
Sí, y es que Luis Gabriel creo que has dicho algo fundamental. Más allá de la institución, más allá de la legislación, somos nosotros las personas las que nos empoderamos para cuidar nuestro patrimonio, aunque la legislación es un buen marco que nos ayuda a empezar a comprender. Sin embargo, para ello es importante la divulgación, la socialización. Y por eso hoy estamos aquí aprovechando esa vasta experiencia que has ganado como arquitecto restaurador, un arquitecto restaurador, restaurador además barranquillero, que es sensible a todas estas causas de nuestra región, de nuestro departamento, y que esta experiencia te permite, digamos, generar un panorama general de ese estado en que está el patrimonio hoy y cómo lo podemos seguir conversando, cómo lo podemos seguir manteniendo, conservando, apropiándonos. Esto para nada más comprender otra vez que en la Dirección de Patrimonio hay unas clasificaciones. En el municipio de Usiacurí tenemos el inmueble patrimonial del poeta Julio Flores, y como decía, en la Dirección de Patrimonio hay una clasificación, o sea, ustedes o cuando tú estuviste allí con ellos compartiendo y desarrollando todos estos procesos, eh, te enfrentas también a una categorización de estos inmuebles. Y lo podemos ver en la página web, hay de la categoría militar, habitacional, religiosa, institucional, comercio, industria, recreación, transporte e ingeniería. Un inmueble como el que perteneció al excelso poeta Julio Flores, ¿en dónde entra o con qué categoría se identifica dentro de este grupo de investigación? A ver, indiscutiblemente el inmueble Julio Flores está categorizado dentro de lo habitacional. Era una casa de familia. Pongo un ejemplo, las murallas de Cartagena sería un ejemplo militar. La estación de ferrocarril, una estación de ferrocarril, sería una arquitectura para el transporte. Una, la fábrica de losas aquí en Bogotá sería una arquitectura netamente industrial, pero también podemos encontrar arquitecturas clasificadas o inmuebles clasificados en varias. Eso se hizo en su momento con el fin de dar una organización, tú muy bien lo hablas, de una catalogación a ciertos bienes. Y por lo general se basa en el uso principal que tuvo como tal el inmueble. Las características propias entonces están dando por el uso inicial, es lo que nos acaba de decir Luis Gabriel. A partir de ello se hace un ejercicio de identificación y nos permite ver que en nuestro país tenemos gran variedad de inmuebles, no solamente son las viviendas, las infraestructuras que funcionaron como casas, sino las vías de ferrocarril, por ejemplo, o también digamos, arquitectura religiosa que encontramos tal vez en las iglesias. Quería comentarles un poquito, esto hace parte de un programa nacional de inventarios que viene desde el ochenta y tantos, y es un inventario no visto como un almacén de que tengo, no. Este inventario lo que busca es saber el que tengo, pero el cómo lo tengo. Y hace un estudio completo de valoraciones, estética, una valoración simbólica, histórica, un estado de conservación. Este inventario no se va a acabar nunca, no se va a acabar nunca porque el patrimonio está en constante evolución y descubrimiento. Se ha hecho mucho énfasis en lograr el inventario inicial de los bienes declarados a nivel nacional, pero ahí es importante el apoyo de las entidades territoriales en finalizar esos inventarios, eh, tanto del orden nacional como del orden municipal, y ojalá de lo que considera como tal patrimonio, y poder cargarlos en un sistema que es el sistema de patrimonio, el CIPA, famoso CIPA, para que allí cualquier persona en el mundo sepa que con qué patrimonio y con qué bienes de interés cultural cuenta Colombia.
Sí, considero que estos instrumentos se convierten en una oportunidad para apreciar las características, los atributos que tienen nuestros patrimonios y creo que la labor está en esa divulgación. La divulgación nunca va a estar de más en estos ejercicios sociales porque las comunidades, nosotros debemos conocer los detalles más minuciosos de lo que tiene que ver con el ejercicio patrimonial y de esa forma nos apropiamos de él. Pero Luis Gabriel, quisiera preguntarte algo que es una duda que me inquieta y estoy segura que a nuestra audiencia también le llama la atención conocer y es qué tan fácil o qué tan difícil es alcanzar la declaratoria en un bien inmueble. Con la experiencia que has ganado, ¿cómo puedes valorar este proceso que muchas veces en algunas sociedades, miembros de la comunidad, de pronto lo desean, lo anhelan para acceder a la protección? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es? Bueno, tiene sus, tiene sus cosas no tan fáciles muchas veces. La declaratoria como tal, hay un procedimiento definido por ley, pero hablándolo rápidamente, ¿qué busca? Una identificación de valores. Y esos criterios de valoración se basan en tres fundamentales. Uno simbólico, por lo que significa como tal a la comunidad. Para el caso nacional, cualquiera de estos tres debe ser representativo en el caso nacional, un valor histórico, algún suceso relevante a nivel nacional que hubiese ocurrido, o estético, por los tres o cualquiera de estos tres. Eh, Hay que hacer un levantamiento, obviamente, arquitectónico, pero eh, previo a esto hay que hacer todo un estudio de todos estos aspectos históricos, simbólicos y demás, porque no se puede uno basar en el que me dijo fulanito del pueblo, el que me dijo fulanito de la ciudad, en un libro. Puede ser un libro, pero el libro tiene que tener una bibliografía que esté soportada, que esté sustentada. Entonces sí se convierte en un proceso no tedioso, pero sí que merece toda la atención. Porque hay que recordar que, bueno, cuando yo estaba en dirección de patrimonio, ahí yo hacía la revisión de todos estos procesos y tenía que hacerlo de una manera tal para evitar equívocos, porque posterior a que yo revisaba, la hacía una revisión, la dirección como tal, el director y los demás coordinadores de grupo, y posterior pasaba al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que está conformado por una serie de expertos. Entonces tú no puedes llegar allá diciendo es que se conformó, hizo, era de esta época o fulanito, porque simplemente dicen, no, usted está totalmente equivocado, esto no es así. Entonces sí merece la mayor atención del caso. Mucha gente, recibí muchas cartas de personas que decían, es que está la casa de mi abuelita que tiene 150 años y sí, muy bien, tiene unos valores, pero puede que sea representativo a nivel territorial, como sea un patrimonio que desconocíamos o desconocía en su momento dirección de patrimonio y resulta que tiene unos valores tan importantes que debe ser declarado en ese ámbito nacional como tal. Entonces sí hay expertos que están, otra serie de expertos, hay restauradores muebles que pueden participar, porque dependiendo del valor estético, si tenemos pintura mural, puede haber, dependiendo podemos tener hallazgos arqueológicos, entonces es otra condicionante que tendría el inmueble. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un abanico muy amplio de posibilidades, un abanico muy amplio de posibilidades que debe ser completamente revisado para evitar equívocos. Sí, es un proceso riguroso. El patrimonio lo hacemos todos y es de todos, pero al mismo tiempo está acompañado de procesos de investigación que permiten valorar sus dimensiones simbólicas, sus diferentes etapas históricas. Entonces, es importante en nuestra comunidad
socializar, comunicar también estos otros aspectos de un ejercicio patrimonial desde la investigación y dentro de los procesos de conservación del mismo. En ese sentido, Luis Gabriel, ya vamos entrando como en el tema central que queremos desarrollar contigo y es justamente este tema de protección constitucional, o sea, eres arquitecto restaurador, tu experiencia te ha permitido estar muy cerca de conocer estos instrumentos legales que permiten defender, salvaguardar el patrimonio. Y te cuento que yo estuve haciendo una investigación previa para poder, por supuesto, conversar contigo y hacer más enriquecido este intercambio. Y es que encontré que existen tres puntos fundamentales en donde se puede gestionar la protección del patrimonio. El primero de ellos es desde los planes de desarrollo municipal, es decir, cada alcalde debe hacer dentro de la formulación de su plan de desarrollo acciones que permitan conservar y cuidar el patrimonio que está en su localidad. Asimismo, los planes de ordenamiento territorial son otra herramienta que permite que también de manera transversal tocan la protección del patrimonio desde las áreas en donde se encuentra ubicado el mismo. Y finalmente, desde los planes especiales de protección o PEM, son la otra, digamos, el otro aspecto que desde la Ley General de Cultura se gesta para desarrollar estrategias que vayan todas unidas en el ejercicio de la conservación. Con esta pequeña introducción que hago, porque es un tema amplio y es un tema complejo, me gustaría que nos conversara sobre los planes especiales de protección de los patrimonios, qué son y cuáles son esos procesos que se desarrollan para llevarlos a cabo y en qué casos es necesario hacerlos. Ok, bueno, veo que estudiaste. Ahí lo único que pienso que faltó serían los planes de ordenamiento departamental que vienen de la LOT, que para mí es un instrumento también muy, muy valioso porque hay patrimonio, sobre todo patrimonio inmaterial, que traspasa esa frontera o esos límites políticos dados. A ver, planes especiales de manejo y protección o PEM. ¿Qué son? Son unas hojas de ruta. Eso básicamente es lo que se quiere. ¿Por qué se genera? Y esto nace básicamente con los centros históricos. Porque la gente dice, bueno, mi centro histórico, vamos a poner el caso, pues Usiacurí no tiene declarado un centro histórico como tal, o lo desconozco hasta el momento. No sé si tenga la sorpresa. Eh, y la gente dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer acá? No hacer solamente desde el punto de vista estético de cómo puedo tocar mi casa, no, sino cómo puedo yo repotenciar, qué beneficios puedo yo tener de un bien declarado que está en un centro histórico. ¿Puedo o no puedo tocarlo? ¿Puedo convertirlo en un hotel o no puedo? ¿Qué uso me permite y qué no? Entonces, inicialmente, por allá en el 2002, 2005, nacen los primeros que se llamaban planes especiales de manejo solamente. Esto evoluciona a los planes especiales de manejo y protección. Y como lo comento, un documento o una hoja de ruta, un documento de gestión frente a ese patrimonio. Son normas de superior jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que se superpone sobre un plan de ordenamiento territorial. Por eso, los planes o los PEM, para el caso del grupo urbano, siempre se hace de la mano con la administración municipal, porque obviamente va a tener variantes frente al POT. También podemos encontrar la formulación de PEM en el grupo arquitectónico. Para grupo arquitectónico, normalmente se desarrolla un plan especial de manejo y protección cuando está en riesgo por uso, cuando no hay normativa y cuando de pronto hay una gran obra de infraestructura que puede obviamente poner en riesgo ese inmueble. Esto no se hace por un grupo, por una sola persona, se debe hacer por un grupo interdisciplinario. Hay unos lineamientos que da
desde la Dirección de Patrimonio para esta formulación. Lo primero es hacer un diagnóstico. Esto quiere decir que hay que hacer una revisión documental, económica, legal, administrativa, todo lo existente, ambiental y demás, para lograr un diagnóstico completo. Luego se pasa a una etapa de formulación. Esto es importante porque ya que este diagnóstico y la formulación no se hace solo, siempre va acompañado por comunidad. Debe estar acompañado por comunidad para que sea un proceso válido y no impuesto. Para el caso nacional, pues termina siendo aprobado por Ministerio de Cultura, y para los ámbitos territoriales por la entidad que hubiese efectuado la declaratoria. Muy bien, y con esta explicación que Luis Gabriel nos ha ofrecido a partir del ejercicio de los PEMS o planes especiales de manejo y protección, vamos a ver el siguiente material, que es un caso que ilustra muy bien lo que significa las áreas de influencia en el cuidado y protección de nuestros bienes de interés cultural de la nación. En Cartagena, el edificio Acuarela, envuelto en un largo pleito jurídico por haber sido construido en el entorno del Castillo de San Felipe, tendría que ser demolido. La UNESCO advirtió que de no hacerse, la heroica podría perder el título de Patrimonio Histórico y Cultural. Vamos en directo con Ivonne Salamanca. Ivonne. Andrea, buenas noches. Pues mire, este plazo se fija justo cuando el Comité de Patrimonio de la UNESCO se reúne esta semana en Azerbaiyán. El plazo sería de 2 años, es decir, hasta el 2021 tendría Cartagena para poder demoler la polémica edificación. El alcalde de la ciudad ha dicho que no ha sido notificado de esta decisión, pero sin embargo está atento a lo que le diga el Ministerio de Cultura, y dice además que han trabajado desde la alcaldía de Cartagena para que por lo menos inicialmente se restituya el espacio público que fue tomado por los constructores. Ellos tenían hasta diciembre para hacerlo por su cuenta, solamente pagaron la multa y se están escudando en una medida cautelar para no cumplir la resolución del distrito. El alcalde ha dicho que tendrá en cuenta lo que diga la UNESCO, pero también ha dicho que si es necesario que la alcaldía se encargue de la demolición, lo hará, pero que para eso tendrá que contar con el comité técnico que se encargue de determinar cuáles deberían ser las medidas técnicas precisamente para poder realizar la demolición, y por eso ha consultado a la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Colombia. Ivonne Salamanca, Noticias RCN, Cartagena. Bueno, Luis Gabriel, hemos visto este material que nos presenta un caso que todavía está, digamos, en el ejercicio de la conversación, de la discusión, del debate sobre un bien de interés cultural que es el Castillo de San Felipe en Cartagena. Como arquitecto restaurador, como experto en la materia, ¿cuál es, digamos, la percepción que tienes de este fenómeno cuando vemos que empieza a haber un ejercicio de desarrollo de nuevas edificaciones, de, digamos, modificaciones del paisaje cultural? ¿Cuál es esa percepción y cómo ves el fenómeno en este caso específico del Castillo de San Felipe en Cartagena? Bueno, ¿qué te comento? Como arquitecto y sobre todo como restaurador, uno propende siempre por la conservación no solo del bien per se, sino de su entorno, de su conjunto. No, todas las construcciones se hacen o se implantan en un sitio teniendo como objetivo algo. Yo, pues, en el caso de que me preguntas de Castillo de San Felipe de Barajas, pues su posición, su localización, su construcción no se hace porque sí, se hace porque estaba hacia una montaña, hacia un cerro, perdón, y permitía una visual hacia todo el tema de mar, todo el tema de bahía, por su condición efectivamente de construcción militar. En ese sentido, uno pensaría como arquitecto, sin llegar al tema de restauración, que todas las construcciones, los diseños y demás que uno haga deben dialogar efectivamente con ese contexto que lo está uno rodeando. Uno no es una cápsula, uno no es una esferita que está exenta de todo lo contrario. Uno debe empezar a mirar cuáles son mis vecinos, en qué puedo o qué no puedo afectar
siempre propender o buscar, porque tu construcción de sueños, yo pienso que un arquitecto es hacer una construcción de sueños, no entorpezca los sueños de otros. Eh, Máxime en un espacio como Cartagena, en un espacio declarado o reconocido, perdón, por UNESCO, se debió de pronto prever cuál iba a ser ese impacto frente en este caso, frente al mundo, porque no estamos hablando solamente de un inmueble sencillo, sino un inmueble que ya tiene un reconocimiento a nivel de la humanidad. Entonces, llamaría no solo a las personas o el constructor que está haciendo o el diseñador que está haciendo el proyecto, sino también una apropiación que debe venir, así como lo dijo desde la comunidad, también desde las distintas administraciones, desde los distintos encargados. Tú no necesitas muchas veces una norma que te diga, o sea, a ti no hay una norma que te diga no te puedes lanzar de un puente porque te mueres. Entonces, también mirar cómo puedo afectar sin necesidad de que exista per se una norma que te diga qué debo o qué no debo hacer. El fin de las normas es guiar, pero las normas no cubren el 100% de absolutamente todo. Puede haber espacios que queden abiertos, pero también es un llamado de conciencia entonces a uno como ciudadano de un territorio en respetar los derechos de los demás para poder convivir de una manera exitosa. Me parece muy importante lo que has mencionado, Luis Gabriel, porque respetar ese contexto, socializar ese contexto, hacer conciencia sobre ese contexto en el que están ubicados los inmuebles históricos, también es una labor que conlleva a la conservación de las infraestructuras históricas o patrimoniales. Y me viene el caso nuevamente de nuestro inmueble patrimonial que está rodeado por una hermosa vegetación, por un hermoso paisaje cultural, por un contexto natural, en donde es tarea de todos unirnos para también mantener en el tiempo esas condiciones originales en las que se encuentra rodeado esta edificación. Y el paisaje cultural es fundamental. Tenemos en este caso los pozos de aguas medicinales que juegan también con esta atmósfera que se construye alrededor de los inmuebles que son declarados patrimonio, y aunque este entorno se encuentre protegido y no haya sido declarado, porque hay que tener claridad de que lo declarado en este caso es la infraestructura solamente, es importante hacer la conciencia con nuestras comunidades para cuidar también estos complementos que le dan el sentido a las infraestructuras que en el tiempo nos están contando historias de nuestro territorio. Sin duda no es un tema fácil. Siempre he hecho hincapié en que los procesos sociales son complejos, son un poco difíciles, se tornan difíciles, requieren de mucha perseverancia, de mucha comunicación y unión, pero esa sinergia es posible. Sin embargo, Luis Gabriel, a mí me gustaría que nos dieras tu percepción sobre este ejercicio de la regulación, de las declaratorias de los inmuebles. ¿Cómo ver en estas declaratorias más ventajas que de repente desventajas? ¿Cómo ver en ellos una oportunidad para el progreso de una comunidad y no, digamos, la limitación de un ejercicio que puede generar cambios dentro de nuestras localidades y comunidades? ¿Qué opinas tú de esto? A ver, efectivamente, los procesos que se generan en áreas afectadas, que sería el bien como tal, en este caso el inmueble patrimonial Julio Flores, frente a su zona de influencia, no se puede deslindar. Yo no puedo decir que conocí el inmueble patrimonial Julio Flores y no conocí los pozos. ¿Sí? No fui a la plaza, no estuve, hace parte de un conjunto y crea un ambiente de contexto. Y eso es lo que tiene un valor. Efectivamente, el diálogo con comunidad no es lo más fácil, pero tampoco es imposible. Y pienso que en la medida que se generen procesos de retroalimentación, de invitar a la comunidad, de decirle a la comunidad
es que este patrimonio es de la comunidad, este patrimonio no termina, así como es el inmueble Julio Flores, es de comunidad. El patrimonio, si la comunidad no lo exalta y no lo percibe como patrimonio, pues termina siendo un inmueble más, como muchas otras casas que seguramente hay en el departamento del Atlántico. Pero yo sí llamaría la atención a que esa comunidad es la que debe darle la fortaleza. Pensarlo totalmente como un beneficio. Muchas veces lo que uno escucha es, pero tengo esa casa, no voy a poder hacer. Tú puedes hacer una cantidad de cosas dentro de un inmueble patrimonial. Obviamente van a haber unos limitantes porque se deben, lo que buscan los limitantes, a ver, es conservar o preservar los valores por los cuales fue declarado el inmueble. Entonces, si yo vengo y hago una intervención de la casa del inmueble Julio Flores, y digamos, quito todos los muros, los pongo en vidrio, pues la materialidad de la casa se pierde. Entonces ya deja de tener ese contexto. En llamar a que hay una oportunidad grandiosa, una oportunidad en crecimiento económico. Me acuerdo tanto cuando iba con Margarita y estaban en la plaza al frente todas estas vendedores de artesanías. Yo quedé, la verdad, asombrado de decir, mira, cuántas artesanías se encuentran en el departamento y aquí hay un espacio para poder disfrutarlas, compartirlas, sentirlas, vivirlas completamente. El cómo en el espacio de la plaza estaban los chicos jugando ahí y cómo se volvió el departamento un referente muy importante. El inmueble de Julio Flores, yo me acuerdo, estaba yo pelado. Y pasamos una vez con mi papá, no estaba nada pavimentado, todo era un barro por todos lados, íbamos en un Jeep, en un Willys, me acuerdo. Y llegamos a la casa y la casa toda destruida y mi papá nos decía, mira, esto tiene una importancia y no tenía la declaratoria todavía a nivel nacional, porque la declaratoria es del 2000 algo, si mal no estoy. Y eso estaba yo chico, entonces por ahí no había vislumbre de declaratoria. Y cómo ya lo reconocían, cómo lo reconocían. Entonces el llamado es a decir a las personas, uno tiene que aprender a ponerle el 10 a las cosas. Tú tienes dos opciones, o miras lo negativo o miras el 10. Entonces son oportunidades. ¿Cómo quieres tú tomarlo? Hay un barrio que está hacia la parte de atrás, que para mí es fundamental en que quieran su casa, en que se asocien con el inmueble como tal, porque le termina dando vida a todo un contexto. Tú no puedes, mira, en el departamento del Atlántico son contados los inmuebles. En Soledad hay dos, en Uciacurí hay uno, eh, el tal muelle de Puerto Colombia, bueno, lastimosamente lo que queda de muelle, y está el barrio El Prado. Y para de contar. Y si tú haces un recorrido por todos estos inmuebles, frente a estado de conservación, frente a procesos de divulgación, frente a procesos de apropiación, yo creo que ninguno se gana el proceso que la Fundación CoPros ha adelantado de la mano con universidades, con otros, con el sector público y el sector privado, de ese patrimonio. Tú llegas y lo ves con amor. Porque que no es solo que digan, venga, yo pongo la plata para hacer la intervención o restauración, como comúnmente se llama, porque mira, hay sin número de inmuebles que han recuperado y le han invertido cualquier cantidad de millones de pesos, de miles de millones de pesos, y están abandonados. Y es triste, porque la gente asocia a cemento la recuperación, y no, esta recuperación va de la mano con todo un proceso, con todas unas gestiones para que a través del tiempo sea sostenible y puedan nuestras generaciones futuras conocerlo, que ese es uno de los principales objetivos de la ley de cultura, que ese patrimonio sea en el tiempo sostenible, que no se olvide nunca ese patrimonio, porque eso es lo que somos. Nosotros no podemos desconocer lo que nuestros antepasados, lo que nuestros ancestros hicieron sin llegar a medir. Mira, se dice que en Colombia no encontramos de pronto
esa monumentalidad como se puede encontrar en Roma. No, no vamos a encontrarlo acá. Pero es tan lindo cuando tú llegas a un pueblo como Ushakuri, porque es un pueblo, porque es pequeñito, porque, ¿cómo es que le dicen? El pesebre, ¿sí, verdad? ¿Sí? El pesebre del Atlántico, y tú llegas y se encuentras con esa belleza, cuando tú dices, mira, todo lo que me estoy perdiendo por ir a conocer otros lugares del mundo, ven y primero conoce tu patrimonio y te vas a dar cuenta que en el mundo vas a encontrar otras cosas, pero que no se van a asemejar con lo que tienes en tu tierra. Y eso lo aprendí, yo salí, de pronto me extiendo aquí un poquito, cuando yo salgo, termino la carrera como tal de arquitectura, viajo a Bogotá, y cuando estoy en todo este proceso y ya uno empieza a estudiar los temas de restauración, empieza uno a trabajar en estos procesos, empecé a reconocer muchos valores. eh, por ejemplo, el barrio El Prado, pues mis papás vivían allá, que yo antes los veía cotidianos. Entonces, lo rico que es que tú puedas de pronto en un Sacudí ir, salir, dar una vuelta, subir a la iglesia, tener esa vista que no tiene todo, o sea, muy pocos pueblos en el Atlántico la tienen, llegar al inmueble patrimonial, ver esa trinitaria en su esplendor, poder sentarse, comerse un raspado. Eso no lo vas a, cuando tú estás fuera de tu contexto, dentro de tu espacio como tal, tú dices, mira, cuánto añoro eso, y empiezan esas remembranzas. Entonces, nada, el llamado es a decirle a la comunidad que tiene mucho por explotar en el buen sentido, tiene mucho por qué pelear, porque el patrimonio termina siendo de ellos. Esto no es un trabajo de uno, esto no es un trabajo ni de Coprodus, ni de la administración municipal, ni del gobierno departamental, ni del Ministerio de Cultura. Esto es un trabajo que hacemos mancomunadamente. Así es, Luis Gabriel. Y es que recordando o tomando tus palabras, les recuerdo a nuestra audiencia esa oferta de valor, esa misión que tiene la Fundación Copros en el espíritu de cooperar con los demás sectores para hacer la fuerza, unirse para hacer la fuerza. Y ese ha sido como uno de los grandes motivadores. Cooperar nos une y cooperar nos mueve, no es otra cosa que justamente unirnos para desarrollar estos procesos que terminan siendo de toda la comunidad. Es cierto, al momento de identificar los actores involucrados, es la comunidad aquella que tiene que desarrollar apropiación por su patrimonio y el cuidado, velar porque este cuidado se haga de la mejor forma posible para que quienes todavía no han nacido tengan la posibilidad de disfrutarlo, de conocerlo, de investigarlo, de innovar, de darle, en el contexto en el que se encuentre, de darle ese sentido e identidad de lo que somos. En ese sentido, pienso que estos procesos son muy satisfactorios cuando podemos encontrar inmuebles que a través del tiempo están conservados. Y este es el caso del inmueble patrimonial Julio Flores, que ya han pasado casi 14 años de su restauración y se mantiene esta intervención que permitió rescatarlo de las ruinas. Y es que así como Luis Gabriel, muchas personas pudieron visitarlo en unas condiciones lamentables, en condiciones en donde estuvo a punto de desaparecer, pero la realidad hoy es otra, y es que tenemos un inmueble conservado para el disfrute de toda la comunidad usiacureña, pero además para todos los colombianos y todos quienes quieran visitarlo. Aquí ya vamos llegando un poco como al final de nuestra conversación, Luis Gabriel, sin antes recordarle a todas las personas que nos están viendo en este momento por nuestro canal de YouTube y por aquellas que nos están escuchando por la emisora comunitaria Cima Estéreo, que estamos hablando con Luis Gabriel Donado, un arquitecto restaurador barranquillero que está radicado en la ciudad de Bogotá. Él nos está conversando sobre estos aspectos importantes de los mecanismos legislativos que permiten proteger nuestros patrimonios, conservar nuestros patrimonios, y cómo desde esa visión, cómo desde esa experiencia como restaurador, como arquitecto restaurador, nos permite aproximarnos a conocer más el valor simbólico, histórico, material de nuestras edificaciones patrimoniales, y sobre todo aquellas que están declaradas como BICNAL.
porque sí, es una categoría especial que tiene mayor atención y que tiene que ser mayormente divulgada para comprender qué significan los procesos que se gestan alrededor de las mismas. Pues Luis Gabriel, como te contaba, vamos desarrollando nuestra conversación, llegando casi al final, porque estos temas son amplísimos. Solo tenemos una hora para poder aprovechar al máximo el conocimiento, la experiencia que tienen nuestros invitados como tú. Pero ya vamos llegando al final, ya vamos concluyendo todo este tema y quisiera que nos comentaras un poco sobre estos ejercicios que se desarrollan con los inmuebles colindantes a los Bignals, o sea, con nuestros vecinos. Y ya lo veníamos hablando, pero digamos que esto se encuentra dentro de esta normatividad que define las áreas de influencia. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es el rol que ellos cumplen y cómo pueden hacer un procedimiento más enriquecido en favor de una conservación de las infraestructuras históricas, pero también en favor de la cotidianidad y el bienestar dentro de las comunidades que están aquí, son las más cercanas a estas infraestructuras? A ver, eh, el, el contexto inmediato a un bien declarado es de suma importancia. Mm, Precisamente esa, ese permitir continuidad del tiempo de su contexto no lo hace propio del lugar. Imagínate tú si al lado del inmueble Julio Flores empezasen a construir torres de 20 pisos. Se pierde totalmente el bien patrimonial. Imagínate tú que llegue una intervención de, de una vía y diga, no, vamos a acabar con los pozos y vamos a pasar una vía 4G sobre este lugar. El impacto que termina generando cualquier tipo de intervención que no esté pensada, no lo hablo desde el punto de vista técnico, porque técnicamente uno puede hacer mil cosas, sino pensada frente a esa conservación de los valores por los cuales fue declarado el inmueble, pues termina siendo un daño grandísimo. Y es un daño que tú no puedes recuperar. Tú una vía, puedes cambiar el trazado de la vía. Sí, va a costar, va a tener unos costos, pero lo puedes hacer. He ahí la importancia que en los procesos que se realicen sobre planes de ordenamiento territorial, sobre suelos de expansión, conurbación y demás, eh, se haga de una manera real, se haga de una manera lógica, coherente, transparente frente a lo que tenemos. Muchas veces se dice, no, pero caso como de pronto no se ve tan majestuoso como el castillo San Felipe de Barajas, si tú lo pones al lado de la casa, dices, no tiene la importancia, no es tan espectacular. Y para mí es todo lo contrario. Tiene toda la relevancia y toda la espectacularidad y tiene toda la razón de mantener su protección al máximo. Ahí es donde uno dice, ¿qué estoy haciendo yo para que mis vecinos inmediatos empiecen a entender la importancia que si yo hago una zanja para sacar un agua, termino afectando por escorrentía a mi vecino? Entonces, no se trata más que dialogar, que entender y algo muy importante, que las diferentes entes del orden municipal generen esa, esos lineamientos para saber qué puedo llegar yo a hacer o no sin afectar un inmueble. Claro está, acordémonos que estos planes de ordenamiento territorial siempre tienen participación ciudadana. Entonces, ahí donde está la voz del pueblo en decir, yo quiero cuidar, yo quiero hacer, cómo podemos generar un crecimiento, un suelo de expansión, una revitalización
pero teniendo en cuenta que debo preservar mi patrimonio. Patrimonio que se cae, patrimonio que se pierde. Yo puedo reconstruirlo, una persona puede llegar a reconstruirlo y puede hacerlo igualito, pero ya su esencia se perdió. Y es lo que no debemos, al punto que no se debe llegar. Todo lo contrario, estar siempre al pie, defendiendo, creyendo que si ese patrimonio desaparece, pues está perdiendo mi pasado, porque ya no tengo ningún tipo de referencia. O sea, van a preguntarse, bueno, ¿y tú por qué tú qué hiciste cuando se cayó la casa, con el inmueble patrimonial de Julio Flores? ¿Tú qué hiciste? Ah, no, yo no hice nada, pero ¿cómo? Si tenía las herramientas para hacerlo. Entonces ahí donde uno dice, no, ven, yo tengo todo mi derecho a cuidar ese patrimonio inmueble o mueble, porque la casa también es un contenedor de una maravillosa colección que también merece absolutamente todo, y ese papel de protector, de vigía, de estar atento, no se debe perder. Pues así, Luis Gabriel, queremos, con esto que nos acabas de contar en tu experiencia, eh, finalizamos esta cuarta y última entrega que celebra el mes del patrimonio colombiano. Y pues te pido que te despidas de nuestra audiencia, que están disfrutando de estos recuentos, de estas conversaciones, de estos diálogos que permiten acercarnos a un tema que parece lejano a nuestra cotidianidad, que parece lejano a nuestra vida diaria, pero está más cerca de lo que uno puede imaginar. Por favor, despídete y con esto de verdad queremos darte las gracias por haber estado con nosotros, por habernos eh, cedido este tiempo para conversar, para dialogar, para intercambiar. Nada, que me queda darle un abrazo especial a Margarita. Gracias a Cima Stereo por este espacio que nos abre, y una invitación de verdad de todo corazón a todo el pueblo luciacureño. Se den una vuelta por el inmueble Julio Flores y lo miren con ojos de amor, y lo miren en qué pueden aportar, no solo para el crecimiento y fortalecimiento, robustez de ese patrimonio, sino para cada persona de manera individual, que se vean reflejados en ese patrimonio tangible, en que piensen que un municipio tan rico, tan bello como el Departamento del Atlántico es uno de los bienes declarados a nivel nacional de mejor estado, que está vivo, que tiene sus puertas abiertas todos los días del año, que no se le niega la entrada absolutamente a nadie. Los invitaría a esa reflexión, a apropiarse de los espacios de una manera sana, de una manera reflexiva, de saber que si se llega a perder un patrimonio como estos, gran parte del ser usiacureño se va con él. Bueno, y con estas palabras queremos darle las gracias a ustedes también, a nuestra audiencia, que son los protagonistas de estos procesos. Con ello, estamos culminando estas entregas, que fueron en total 4 y que celebraron el mes del patrimonio en Colombia. El mejor homenaje que le podemos hacer a nuestro patrimonio es recorriéndolo, identificándolo, mirándolo con esos ojos de amor que nos dice nuestro invitado de hoy, Luis Gabriel Donado. Y con ello también los invito a que participemos del chat, a que nos suscribamos, a que activen las notificaciones, porque vamos con más contenidos para divulgar distintos temas. No solamente vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de cultura ciudadana, vamos a hablar de los jóvenes, de los niños, de los estudiantes, de las mujeres. Este espacio institucional se ha abierto para conectarnos con estas comunidades que están transformando el mundo. Así que muchísimas gracias, no olviden sus comentarios, nos vemos en una próxima oportunidad, porque cooperar nos une y cooperar nos mueve. Muchísimas gracias. Hasta pronto.